La mayoría de la gente está pendiente de Bitcoin. Algunos siguen el S&P. Algunos incluso siguen el mercado de bonos. Pero casi nadie está pendiente de lo que voy a mostrarles. Y es precisamente por eso que necesitan prestar atención ahora mismo. Porque mientras todos están distraídos por el ruido, hay una señal roja parpadeante en un rincón del mercado de la que la mayoría de los inversores minoristas ni siquiera han oído hablar. E históricamente, cuando esta señal aparece, no susurra, grita, y entonces todo cambia. Todo. Ahora mismo, mientras ves este video, algo sin precedentes está ocurriendo en Japón. El yen japonés se está desplomando. No lentamente, no gradualmente. Estamos hablando de una crisis monetaria a gran escala que se está desarrollando en tiempo real. Y esto es lo que lo hace absolutamente crítico. El yen no solo está cayendo frente a una moneda, está cayendo frente a todas. El JPY-USD está en su mínimo histórico. El JPY-EUR está en su mínimo histórico. El JPY-ORO está en su mínimo histórico. Reflexiona sobre esto un momento. El yen está más débil frente al dólar que nunca. Está más débil frente al euro que nunca, y está aún más débil frente al oro, el refugio seguro por excelencia, que en ningún otro momento de la historia. Ahora bien, si no eres un experto en macroeconomía, quizá estés pensando, ¿y qué? ¿Por qué debería importarme una moneda del otro lado del mundo? Y esa es precisamente la reacción que destroza a la gente en los mercados, porque lo que está sucediendo en Japón ahora mismo no es solo un problema japonés, es un problema global, y está a punto de convertirse en tu problema, ya tengas acciones, criptomonedas, bonos o efectivo. Te explico por qué. Japón no es un país cualquiera. Japón es la pieza clave del sistema financiero global. Y cuando esa pieza empieza a tambalearse, todo lo que la rodea empieza a tambalearse. El yen japonés es el núcleo de lo que se conoce como carry trade. Y el carry trade no es una estrategia de nicho que solo interesa a los fondos de cobertura. Es, sin exagerar, una de las operaciones más grandes del planeta. Billones de dólares fluyen a través de esta operación cada año. Entonces, ¿qué es? Así es como funciona en términos simples. Durante décadas, Japón ha mantenido las tasas de interés en o cerca de cero, a veces incluso negativas. Eso significa que pedir dinero prestado en yenes ha sido prácticamente gratis. Entonces, ¿qué hacen los inversores inteligentes? Piden prestadas cantidades masivas de yenes casi sin costo, las convierten a dólares, euros u otras monedas, y luego invierten ese dinero en activos de mayor rendimiento. Acciones, bonos, bienes raíces, mercados emergentes, criptomonedas, lo que sea. Se embolsan la diferencia entre el 0% que pagan por el yen y el 5, 6, 7% o más que ganan con las inversiones. Es apalancamiento gratuito, es una impresora de dinero. Y funciona de maravilla siempre que haya una cosa cierta, el yen se mantenga débil o estable. Pero aquí está el problema. Cuando el yen empieza a caer violentamente, como ahora, esa operación se trastoca. Porque si pediste prestado yenes y se fortalece repentinamente, o si la inestabilidad te asusta, tienes que cerrar la operación. Y cerrar la operación significa vender tus activos, convertirlos de nuevo a yenes y devolver el préstamo. Y cuando miles de instituciones empiezan a hacer eso al mismo tiempo, no se produce una corrección, se produce una liquidación, se produce una cascada. Y eso es precisamente lo que estamos empezando a ver ahora mismo. Ahora, hablemos de por qué esto no es solo teoría. Hablemos de los mecanismos reales que están a punto de impactar el mercado global como un tren de carga. Japón posee aproximadamente 1,2 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Eso lo convierte en uno de los mayores tenedores extranjeros de deuda estadounidense. Piénsenlo un segundo, 1,2 billones. No es una posición pequeña, es una posición sistémica. Y esto es lo que sucede cuando el yen se desploma como ahora. Las instituciones japonesas, ya sea el Banco Central, los fondos de pensiones, las aseguradoras o los inversores privados, empiezan a sentir las consecuencias. Su moneda se desploma, su poder adquisitivo se evapora. ¿Qué hacen entonces? Reducen el riesgo, empiezan a cubrirse, reducen su exposición a activos extranjeros. Y eso significa vender. Vender bonos del Tesoro estadounidense, vender bonos europeos, vender acciones, vender bienes raíces, vender criptomonedas. Todo se vende para reequilibrar, proteger el balance y detener la hemorragia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente peligrosa. Cuando Japón empieza a vender bonos del Tesoro estadounidense, ¿qué ocurre?
aumenta la oferta de bonos. Y cuando la oferta aumenta sin un aumento equivalente de la demanda, los precios caen. Y cuando los precios de los bonos caen, los rendimientos suben. Eso significa que los tipos de interés suben, no porque la Reserva Federal haya decidido subirlos, sino porque el mercado los está forzando a subir. Y el aumento de los tipos es la kriptonita de los activos de riesgo. Encarece los préstamos, hace que la refinanciación de la deuda corporativa sea más difícil. Absorbe la liquidez del sistema, hace que los flujos de caja futuros valgan menos. Y eso significa que todo, desde las acciones tecnológicas hasta el sector inmobiliario y las criptomonedas, empieza a reajustarse a la baja, rápidamente. Por eso lo que está sucediendo en Japón ahora mismo no es solo un problema monetario, es un problema de tasas de interés, es un problema de liquidez, es un problema de todo. Y lo más aterrador, la mayoría de la gente no lo verá venir hasta que sea demasiado tarde, porque no están pendientes del yen. Están pendientes de la acción del precio de sus monedas o acciones favoritas, y para cuando éstas empiezan a caer, la trampa ya está tendida. Permítanme ser muy claro sobre por qué esta configuración es lo que yo llamo gigabajista. El costo del dinero tiene que subir. No hay otra opción. Cuando Japón retrocede, cuando vende bonos del tesoro, cuando se deshacen las operaciones de carry trade, el resultado natural es que los tipos suben. Y cuando suben los tipos, todo el castillo de naipes construido sobre dinero barato empieza a derrumbarse. Piensen en cuánto del repunte de los últimos años se ha visto impulsado por el apalancamiento. Apalancamiento barato, margen, dinero prestado, operadores minoristas que utilizan futuros, fondos de cobertura que utilizan swaps, corporaciones que recompran sus propias acciones con deuda. Todo eso funciona cuando el dinero está barato. Pero cuando el costo del préstamo sube, todo eso se deshace. La refinanciación se encarece. Si eres una empresa con deuda que vence este año o el próximo, ya no la refinancias al 3%, la refinancias al 6 o 7%. Eso destruye los márgenes, eso aplasta las ganancias. Los préstamos se vuelven más restrictivos. Los bancos dejan de prestar con tanta libertad cuando el riesgo empieza a aumentar. Y cuando el crédito se contrae, la actividad económica se ralentiza. El apalancamiento se desinfla. Todas esas posiciones sobreapalancadas, las que eran rentables en un entorno de tipos bajos, de repente se vuelven tóxicas, se producen llamadas de margen, se producen ventas forzadas, se producen liquidaciones, y el ciclo de retroalimentación se acelera. Esto es lo que siempre confunde a la gente. Los gráficos parecen estar bien hasta que dejan de estarlo. Todo parece estable. El mercado sube lentamente, la volatilidad es baja, y entonces, aparentemente de la nada, todo se desmorona. Pero no es de la nada. Las grietas siempre han estado ahí. Simplemente no se buscaba en el lugar correcto. Y ahora mismo, las grietas están en Japón, están en el yen, están en el mercado de bonos, y están creciendo. Ahora, déjenme contarles sobre el orden de las operaciones, porque si entienden esto, pueden posicionarse por delante del caos en lugar de verse atrapados en él. La secuencia siempre es la misma, siempre. Los bonos se mueven primero. Los bonos son el dinero inteligente. Los bonos son donde viven los grandes actores institucionales. Cuando ven problemas, no esperan a que la CNBC los informe. Se mueven, venden, y los rendimientos de los bonos comienzan a subir. Esa es la primera señal. Luego, las acciones reaccionan después. Las acciones son más lentas, son más emocionales. Se dejan llevar por los titulares y el impulso. Así que hay un retraso. Los bonos se rompen y luego, unos días o semanas después, las acciones siguen. Y finalmente, las criptomonedas son las primeras en sufrir movimientos violentos a la baja. Las criptomonedas son el mercado con mayor beta, mayor apalancamiento y mayor influencia en el sentimiento del mundo. Cuando la liquidez se agota, las criptomonedas no decaen con naturalidad. Se desploman, se absorben, liquidan miles de millones de posiciones largas en cuestión de horas. Y como las criptomonedas se negocian las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a menudo se mueven incluso antes de que abran los mercados tradicionales. Así que, si estás en el mercado de criptomonedas e ignoras la macroeconomía, estás volando a ciegas. Estás reaccionando en lugar de anticipar. Y en este juego, reaccionar te lleva a la ruina. Si ignoras esto en 2026, te estás metiendo en un buen lío. Estás de pie en el ring, con las manos abajo y la barbilla en alto, mientras un peso pesado se prepara. Y cuando te golpee, no sabrás qué te golpeó. La mayoría de la gente mira los gráficos,
Observan los niveles de soporte, la resistencia, el RSI, las medias móviles. Y no me malinterpreten, los factores técnicos importan. Pero los factores técnicos no te dicen cuándo se avecina una corrección sistémica. Los fundamentales sí. La macroeconomía sí. Y ahora mismo la macroeconomía está gritando. Vigila el yen, no Bitcoin, no Ethereum, no el Nasdaq. Vigila el yen japonés. Porque el yen es un sistema de alerta temprana, es el canario en la mina de carbón. Cuando el yen se mueve así, violenta y erráticamente, alcanzando mínimos históricos en múltiples pares, no es ruido, es una señal, y si aprendes a interpretar esa señal, puedes adelantarte a la manada, puedes salir antes de la caída, puedes vender en corto antes del desplome, puedes proteger tu capital mientras todos los demás venden por pánico en el mínimo. Quiero tomarme un momento para hablar de credibilidad. Porque cualquiera puede hacer predicciones, cualquiera puede decir que el mercado se desplomará o se disparará, pero hablar es fácil, lo que importa es el historial. He estudiado macroeconomía durante 10 años, una década entera observando bancos centrales, leyendo actas de la Fed, rastreando flujos de divisas, entendiendo cómo se mueve la liquidez a través del sistema. Y durante ese tiempo he pronosticado casi todos los máximos importantes del mercado. No me refiero a tener suerte una o dos veces, me refiero a una precisión constante y repetible, incluyendo el máximo histórico de Bitcoin de octubre. Lo pronostiqué, no después del hecho, antes. Y si lo seguías, tenías la oportunidad de obtener ganancias en el pico absoluto, mientras todos los demás gritaban sobre 6 cifras. ¿Por qué les cuento esto? No es para presumir, sino para asegurarme de que entiendan que lo que les comparto ahora no es especulación, no es optimismo, no es alarmismo para conseguir clics, es análisis, es reconocimiento de patrones, es comprender cómo funciona la máquina. Y ahora mismo la máquina se está descomponiendo. Así que conectemos todos los puntos. La moneda japonesa está en caída libre. El yen se encuentra en mínimos históricos frente a todo. Esto presiona el carry trade, una de las mayores fuentes de apalancamiento global. A medida que éste se deshace, las instituciones japonesas comienzan a vender activos extranjeros, incluyendo más de $1 billón en bonos del Tesoro estadounidense. Esto impulsa los rendimientos estadounidenses al alza, encareciendo el endeudamiento en general. Las tasas más altas eliminan el apalancamiento, restringen el crédito y destruyen las valoraciones de los activos de riesgo. Los bonos se mueven primero, luego las acciones, luego las criptomonedas. Y para cuando los titulares se ponen al día, es demasiado tarde para salir airoso. Esto no es una teoría, está sucediendo, ahora mismo, en tiempo real. Y la gran mayoría de los participantes del mercado no tienen ni idea. Son optimistas porque el gráfico subió ayer. Compran en las caídas porque algún influencer lo dijo. Mantienen la inversión porque creen en la tecnología o en la historia. Y todo eso podría ser cierto. Pero nada importa si la marea macroeconómica se vuelve en tu contra. Porque cuando la liquidez se agota, todo se hunde. Los buenos proyectos, los malos proyectos, las blue chips, las shitcoins, todo. Ahora bien, no digo que el mundo se acabe mañana. No digo que lo vendan todo y se escondan en un búnker. Lo que digo es esto. Estén atentos. Estén preparados. Entiendan lo que sucede bajo la superficie. Porque al mercado no le importa su convicción, no le importa su tesis. Le importa la liquidez, el apalancamiento y el flujo. Y ahora mismo, los tres están volviéndose negativos. Si mantiene activos de riesgo, pregúntese, ¿estoy preparado para una crisis de liquidez? ¿Tengo liquidez? ¿Tengo stop loss? ¿Estoy sobreapalancado? ¿Estoy mentalmente preparado para una caída del 20%, del 30% o del 40%? Porque si la respuesta a cualquiera de estas preguntas la incomoda, ahora es el momento de ajustar. No cuando ha perdido un 30% y está emocionalmente comprometido. Los inversores inteligentes ya se están moviendo. Se están relajando, están recaudando efectivo, están comprando volatilidad, están cubriendo riesgos. Y lo hacen discretamente, sin hacer ruido porque no quieren asustar al mercado antes de terminar de posicionarse. Para cuando la multitud se da cuenta de lo que está sucediendo, los inversores inteligentes ya están a salvo. Y la multitud se queda con las manos vacías. Aquí está la cruda realidad. En los mercados, o llegas temprano o llegas tarde. No hay término medio. Quienes primero venden en la cima. Quienes llegan tarde, en la base. Y la diferencia entre ambos no es suerte, es información, es conciencia, es prestar atención a las señales correctas en el momento oportuno. Entonces, ¿qué debería hacer? Primero, observe el yen, observe el JPY-USD,
Observe el JPY-EUR. Observe los rendimientos de los bonos japoneses. Si el yen continúa debilitándose, si los rendimientos japoneses comienzan a dispararse, si ve titulares sobre la intervención del Banco de Japón en los mercados de divisas, todas esas son señales de alerta. Segundo, observe los rendimientos del Tesoro estadounidense. Si el bono a 10 años comienza a subir agresivamente, esa es su confirmación de que la presión vendedora es real. Tercero, observe los diferenciales de crédito. Si los bonos corporativos comienzan a ampliarse en relación con los bonos del Tesoro, eso significa que los inversores están preocupados por el riesgo de impago. Y cuarto, observe la liquidez. Observe el balance de la Reserva Federal. Observe los mercados de repos. Observe el índice del dólar, porque la liquidez es el alma de los activos de riesgo. Y cuando se agota, todo lo demás muere con ella. No es momento de complacencia, no es momento de asumir que todo estará bien porque siempre lo ha estado. El mercado no es tu amigo, no está aquí para enriquecerte, está aquí para transferir dinero de los desinformados a los informados, de los reactivos a los proactivos, de los optimistas a los preparados. Y ahora mismo nos encontramos en un momento crucial, un momento en el que las decisiones que tomes en las próximas semanas podrían determinar si preservas tu capital o lo ves evaporarse. Lo diré una vez más porque es muy importante. Japón es la pieza clave. El yen es la alerta temprana. El carry trade es el mecanismo de transmisión. Los bonos del Tesoro estadounidense son el acelerador. Y cuando todo esto se desencadene, no será lento, no será ordenado, será violento, caótico e implacable. Así que este es mi mensaje para ti. No seas de los que dentro de 6 meses miran atrás y dicen, vi la advertencia, sabía que algo no iba bien, pero no actué. Sé de los que dicen, lo vi venir, me adapté, me protegí y salí fortalecido. Esa es la diferencia entre sobrevivir y prosperar en los mercados. Información y ejecución. Te he dado la información. El resto depende de ti. Si esto te resuena, si comprendes la gravedad de lo que está sucediendo, te recomiendo encarecidamente que me sigas y actives las notificaciones, porque cuando esto se acelere, cuando los titulares finalmente se pongan al día con la realidad, publicaré la advertencia antes de que salga en las noticias, no después, antes. Y esa ventaja podría ser la diferencia entre las ganancias y las pérdidas. El colapso global está empezando en Japón. La mayoría de la gente no se dará cuenta hasta que ya esté aquí, pero tú no eres la mayoría. Estás viendo este video, estás prestando atención, estás pensando críticamente, y eso te coloca por delante del 99% del mercado. Ahora aprovecha esa ventaja, mantente alerta, y hagas lo que hagas, no ignores el yen.